Hola, ¿qué tal, pupilos? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén mirando esta grabación. Vamos a continuar con los temas que nos competen en paganismo. La última clase nos quedamos en lo que tiene que ver con las jerarquías y vamos a entender también ahí un poco sobre, vamos a seguir explorando, ¿no? Sobre lo que nos quedamos y ver también otros temas muy importantes como lo es la palabra pagano, ¿verdad? El núcleo central de las fiestas paganas y todo esto que espero que podamos abarcarlo en esta clase, ¿sí? Nos habíamos quedado la última clase en que el paganismo no tiene una jerarquía central ni un dogma, ¿sí? Sin embargo, lo complicado es que es una religión, ¿verdad? Y una religión funciona estructuralmente. Ajá. Para que realmente funcione una religión necesita una estructura. Todo lo que queramos que crezca, todo lo que queramos que se consolide, necesita una estructura. Entonces, este es un primer punto que sobre todo en estos tiempos, en esta nueva era, eh, se presenta y se trabaja en ello dependiendo también el nivel de preparación y conciencia de los fundadores de una tradición, que también ahorita vamos a ver las diferentes tradiciones. El paganismo es una religión que, como el todo que se refiere al universo, a la divinidad, a los dioses, no tiene una jerarquía central o un dogma, aunque las tradiciones individuales pueden adoptar una estructura de gobierno interna y creencias específicas. Algunos caminos paganos tienen un enfoque étnico específico, como por ejemplo los tradicionalistas asatru, los celtas, por ejemplo, también, y algunas tradiciones africanas. Otros unen muchas creencias y prácticas religiosas paganas y no paganas, y las mezclan en una expresión religiosa única, como los caminos eclécticos y combinados, que también así se les denominan algunas tradiciones. La mayoría de los paganos disfrutan de la diversidad espiritual y no considerarían apropiado que todos los paganos crean las mismas cosas, practiquen de la misma manera o se organicen bajo la misma estructura. ¿Qué pasa? Que estamos en este tránsito hacia la era de Acuario y todo está tomando la matiz de Acuario. Y la energía de Acuario es una energía diversa, ¿verdad? Que claro, la era de Acuario no está regida únicamente por Urano, que es el planeta de Acuario. También está regida por Saturno, ¿sí? O sea, realmente la era de Acuario tiene dos influencias fuertes, la influencia de Saturno y la influencia de Acuario. Entonces, esto de repente es complejo porque Urano hace lo que quiere y como quiere, ¿verdad? Pero siempre lo hace con el fin y con el principio de hacer el bien, de que la humanidad evolucione. Esto es lo positivo de Acuario, porque obviamente todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero Saturno está anclado al pasado. Saturno es estricto. Ajá. Entonces, Saturno no suelta el pasado, ¿verdad? Estas dos energías combinadas lo que dan son una renovación o una revolución de lo que ya existía antes. En la clase pasada yo les decía, el paganismo tiene muchísimos años. Antes que el cristianismo ya existía el paganismo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que ahorita Saturno lo trae de vuelta, lo regresa, pero ¿qué crees? Que Acuario dice, no, espérate, es que esto ya está muy viejo, esto ya está muy obsoleto, de hecho hay cosas que ya ni funcionan, ¿sí? Necesitamos una renovación. Entonces, ¿qué pasa? Que surge en el neopaganismo una gran diversidad de prácticas, muchas basadas en
en tradiciones muy antiguas, como lo es las étnicas que se mencionan acá, otras simplemente están surgiendo totalmente nuevas, como es lo que vamos a ver ahorita en las diferentes tradiciones. Entonces, por eso es que hoy por hoy no tenemos un druidismo 100% de hace 6,000 años. No tenemos no sé, unas tradiciones africanas de diferentes denominaciones de hace chorrocientos mil años, ¿no? O sea, eso ya no puede ser, ya no puede caber exactamente igual en estos tiempos. Sin embargo, el valor de Saturno es el pasado y lo antiguo tiene un gran valor que no puede morir y que no puede ser olvidado. Por lo tanto, nos abrimos al cambio de Urano y nos abrimos a la reestructuración y la renovación. Entonces, mientras el paganismo no tuvo ni jerarquías en el pasado, ni tuvo a lo mejor una estructura, hoy muchos de los grupos, de los cuales inclusive Luxofía se cuenta dentro de estas tradiciones neopaganas, buscamos la renovación, pero también buscamos la jerarquía y buscamos la estructura, porque van junto con pegado, ¿no? Y por lo tanto, todo tiene un propósito y una forma de aportar algo a la evolución tanto del ser humano como de la religión, ¿sí? El paganismo enfatiza la responsabilidad personal, es decir, que antes cuando existía el paganismo, probablemente no tenía que haber o no tenía que existir un grupo de mandamientos que te dijeran que eres pecador y que si no hacías esto te ibas al infierno, ¿verdad? Porque la conciencia personal estaba basada en valores éticos, ajá, que funcionaban, porque de repente a lo mejor alguien podría decir, no, pero a ver cómo, ¿no? O sea, los celtas que eran bárbaros, los nórdicos, los vikingos que eran bárbaros, ¿a poco tenían ética? ¿A poco tenían valores? Pues sí, sí las tenían. De hecho, este, las tenían de acuerdo a su contexto histórico y de acuerdo a cómo tribus se movían. Ajá. Porque no pudieron, de hecho, una de las cosas que a mí más me sorprendió cuando he estudiado todo el tema de la Galia, que es concretamente de donde se derivan los celtas, es que el territorio galo estaba conformado por muchísimas tribus. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo pude detectar una de las tribus de mis ancestros, que es la tribu Boy, que era gala precisamente, y también hay otra que es Aquitani, pero no eran las únicas, eran muchísimas, muchísimas tribus. ¿Y qué pasaba? Que a final de cuentas eran un territorio enorme, 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 que abarcaba Francia, que abarcaba el norte de Italia, que abarcaba Alemania, o sea, abarcaba Suecia, un montón de territorio que era lo que abarcaba. Bélgica, y cómo podía ser tan grande y cómo podía expandirse y consolidarse tan grande si no tenía un estatus, un estándar, ¿no? Una ética, unos valores o una estructura que les permitiera crecer, ¿verdad? Realmente los celtas, o concretamente la Galia, se vino abajo no por una cuestión de falta de estructura, sino más bien por una cuestión de falta de inteligencia probablemente, o falta de estrategia, ¿verdad? Porque en la historia precisamente de la Galia, los romanos fueron los encargados de idear la manera inteligentemente de conquistar la Galia y de atacarla y de invadirla y de apropiarse, ¿no? Para los que no sepan, por ejemplo, Roma prácticamente conquistó toda Europa, ¿no? Llegó hasta España y por eso España inicialmente era Hispania, ¿verdad?
y esto es porque eran colonias romanas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente, si nosotros estudiamos la historia de Roma, nos vamos a dar cuenta que siempre fue estructural y que siempre fue muy estratega, ¿verdad? Eso es algo que caracteriza muchísimo esa etnia, ¿no? Las etnias germanas no eran tan inteligentes, ni eran tan estructuradas en la mente, ni eran tan analíticas o estrategas, pero eran brutalmente fuertes. De hecho, yo no sé si ustedes sepan, pero Alemania, cuando surgió esto de Hitler y que quiso formar una raza perfecta, ¿verdad? Ellos decían que querían una raza perfecta para que fuera sumamente poderosa, ¿no? Entonces hicieron experimentos genéticos no solamente en animales, sino también en personas, ¿sí? Estos experimentos genéticos tenían que ver con unir a parejas que tuvieran hijos, pero que unieran dos razas, la raza alemana y la raza escandinava. Decía que si unían estos dos iban a crear un superhombre, ¿no? O sea, que iban a crear un ser súper poderoso, súper inteligente y de todo. Cuando yo leí un poco sobre esto, dije, no, ya les ganó el brinco Italia. Italia lo hizo hace muchísimos años, o sea, cuando los alemanes estaban ideando ese tema, muchísimos siglos antes atrás, Italia lo hizo. Italia se llevaba a los hijos de los germanos, se los llevaba de las tribus para hacer pactos de paz, supuestamente, y se los llevaba para entrenarlos como líderes de la milicia itálica, ¿no? Romana. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se jalaban esa fuerza tan característica. De hecho, inclusive en fisicoculturismo, no sé si ustedes sepan que las mujeres más fuertes son de esa zona, son escandinavas, ¿no? Entonces, la raza tiene una característica muy fuerte y por eso se les llamaba bárbaros, ¿sí? Estos paganos eran llamados bárbaros y todos esos eran paganos, inclusive los romanos que hoy son de crucifijos y de iglesias y que está ahí el Vaticano y todo, eran paganos, todos ahí eran paganos, los celtas, los nórdicos, los italianos, todos eran paganos, ¿sí? Entonces, a final de cuentas, bueno, pues ya fue una cuestión, una lucha de poder en donde hubo una conquista, donde los romanos se mezclaron con los escandinavos y surge inclusive de estas mezclas la etnia céltica, ¿sí? La inteligencia, la estratega italiana, pero también la fuerza de las tribus germánicas, que inicialmente las tribus germánicas eran las que eran enormes en cuanto a territorio y posteriormente los celtas repitieron eso, fueron enormes en cuanto a territorio. Pero volviendo ya haciendo un poco de historia con respecto a esto, eh, decía que la responsabilidad personal era como que el énfasis en el paganismo, que no necesitabas que vinieran y que te dijeran esto así, esto no, o sea, había reglas, había valores. La mayoría de las tradiciones ahora neopaganas enfatizan y siguen enfatizando en la responsabilidad personal. Las tradiciones ofrecen pautas morales establecidas y también tienden a alentar a sus miembros a explorar ideas éticas para que los miembros puedan encontrar su propio sentido ético y formar su conciencia en consecuencia. Con esta libertad viene la responsabilidad correspondiente, una responsabilidad por creencias, el comportamiento y el grado de desarrollo espiritual de uno mismo. Algunas religiones son un restaurante, ¿verdad? Te sientas y te traen lo que sirven para cenar. El paganismo es un buffet, ¿verdad? Si quieres comer, tienes que levantarte y tienes que servirte tú mismo, ¿no? Es una bonita analogía la que presenta. Eh, y bueno, de hecho, Leusofía siempre desde un inicio se ha manejado con estructura,
pero también se ha manejado con éticas. Sin embargo, justamente ahorita estamos en un proyecto y en un periodo en el que esta ética se está consolidando y estamos abarcando también muchos temas que son importantes porque flotan ahora sí que a la superficie del neopaganismo que estamos viviendo en México y en Latinoamérica, flotan un montón de irregularidades que son necesarias que sean dirigidas y sean atendidas desde la ética. Justo por eso nosotros el próximo año, yo calculo que la mitad, a partir de la mitad de enero en adelante, vamos a estar impartiendo con nuestros iniciados un seminario de ética wicana, ¿sí? Es un seminario que va a estar dirigido por los iniciados y por nosotros también como fundadores y va a ser ahora sí que una información abierta a todo el público interesado, todas las personas interesadas y que va a buscar precisamente abordar estos temas que ya han sido analizados de una manera académica y seria y profesional en Estados Unidos, ¿sí? Y que ha dado, por supuesto, buenos resultados en cuanto a el crecimiento del neopaganismo en un nivel sano, ¿sí? Porque veámoslo en la naturaleza, porque precisamente en nuestras tradiciones, sobre todo en Leusofía, aprendemos de la naturaleza. La maestra más grande es la naturaleza, ¿sí? Y existen hierbas que son curativas, que son proactivas, que son útiles, y existen la mala hierba, que no sirve para nada, ¿verdad? Y así están naciendo en el neopaganismo muchos grupos. Grupos que tienen un sentido y tienen un propósito y que verdaderamente eh, tienen como ese sentido, ¿verdad? Y que a lo mejor no tienen el conocimiento o la dirección adecuada en cuanto a ética y valores, pero ese seminario busca aportar precisamente esa información. Y está la mala hierba, ¿verdad? La hierba que debe de ser arrancada porque lo único que hace es contaminar, estorbar y obstruir, ¿verdad? Esa hierba no se conserva para nada porque no sirve para nada, ¿verdad? Entonces, en cierta forma, también así es la religión y así es también el neopaganismo, ¿no? Y la responsabilidad personal solo puede venir a través de la conciencia y la conciencia también tiene que estar basada en un conjunto de normas, un conjunto de éticas. Ajá. Ahora, el paganismo también ofrece una cosmovisión diferente. Uh-huh. El paganismo es una de las primeras religiones que incorpora deliberadamente nuevas perspectivas de la ciencia, la metafísica y el misticismo en su espiritualidad y rompe conscientemente con la visión tradicional newtoniana del mundo, ¿sí? Los paganos tienden a ver todas las partes del universo, desde el átomo más pequeño hasta el sistema planetario más grande, como sagrados y con alguna forma de conciencia o chispa de inteligencia. La mayoría de los paganos creen que este universo viviente es capaz de comunicarse con todas las partes de sí mismo en uno o más niveles y que estas partes pueden optar por cooperar juntas con fines específicos. A esta cooperación los paganos o los neopaganos le denominan la magia, ¿verdad? Entonces, por eso cuando en nuestra otra cofradía, la del llamado de la diosa, tenemos el tema de la magia dentro de esta formación y es un parteaguas, porque la visión que tú llegas a tener de la magia a través de las leyes universales, nuevamente leyes, una ética, una estructura, ¿no? Es increíble, es ciencia pura, o sea, quienes de repente mucha gente dice que todo esto es superstición y que todo esto es charlatanería. Claro, hay gente que es charlatana y hay gente que no sabe nada y que se cree que sabe y realmente no sabe nada y no hace nada tampoco, ¿no? Pero cuando estamos hablando verdaderamente de tradiciones neopaganas y estamos hablando realmente de conocimiento, la magia es una ciencia. La magia es una cosa impresionante que si uno aprende precisamente a confabular las fórmulas,
uno puede ser ese co-creador del que hablamos en la clase primera, ¿sí? Uno verdaderamente se convierte en ese co-creador. Entonces pasas de hacer recetas de cocina a manifestar las creaciones que tú quieras en tu vida y en tu persona. Uh-huh. El paganismo es una espiritualidad, es una forma de vivir, es una forma de conectarte con el universo, es una forma de comunicarte con el universo. La espiritualidad pagana aborda la existencia y la naturaleza de la deidad y la relación que tiene con nosotros mismos. Las prácticas espirituales entre los paganos son bastante variadas e incluyen de todo, desde formas rituales hasta sencillas meditaciones, caminatas tranquilas, canto, baile, curación, adivinación, que adivinación también es una palabra estigmatizada, de la cual se desconoce también su derivación. Ajá. Adivinación es una palabra que viene de otra palabra que es adivinato y que eh, tiene que ver con la conexión con la divinidad. Es decir, adivinación en sí es una comunicación que se tiene con la divinidad, ¿verdad? Entonces, imagínense, es muy distinto a lo que... No, no, es que la adivinación es del demonio, ¿no? ¿Cómo va a ser del demonio cuando es la forma en cómo tú te comunicas con Dios o con lo que tú consideras un ser divino? Uh-huh. Pero vamos al punto. Nos hemos casado muchas veces con lo que oímos nada más, pero no investigamos, no leemos, ¿no? Sobre todo información seria, información académica, que es a la que realmente tenemos que ir, ¿sí? Fíjense que uno de los problemas que se aborda en la ética wicana es que precisamente los líderes o las personas que están a cargo de grupos muchas veces no tienen una formación humana que es muy importante en este tipo de, de, de conocimiento y de espiritualidad, de prácticas, porque en realidad eh, todos los libros o el 90% de los libros que hay de la Wicca, ¿de qué hablan? Si bien nos va, nos hablarán de la rueda del año, que es parte de la cultura y de las prácticas paganas. Pero prácticamente de lo único que hablan los libros wiccanos es de hechizos, ¿sí? Hay hasta Wicca para el amor, hechizos para no sé qué. Entonces, y esa gente es la que luego se lee los libros o se lee los libros de Gerald Gardner, que particularmente para la Sofía, digo, se reconoce la parte que tuvo Gerald Gardner de ser el develador, ¿no? De estos conocimientos wiccanos, concretamente. Pero los libros de Gerald Gardner son una réplica o una adaptación de los libros de Aleister Crowley. Y Aleister Crowley no es la mejor referencia del ocultismo. Si nos dijeran, es que son el refrito o la adaptación de los libros de Elena Blavatsky o de los libros de Eliphas Levi, bueno, entonces estaríamos diciendo que hay por lo menos ocultismo, ¿no? No es que Aleister Crowley no haya sido ocultista, pero no fue el mejor ejemplo de ocultismo, ¿sí? Porque realmente la base espiritual de Aleister Crowley estaba muy basada en la hechicería. Entonces, hay una mala hierba que creció dentro de la Wicca y que hoy contamina realmente el verdadero sentido de lo que son las tradiciones. Por eso es que vamos a encontrar tantísima variedad y desde grupos verdaderamente serios y buenos, como es el caso de nosotros, porque nosotros no nos agarramos a la mala hierba, nos agarramos a la hierba étnica de los celtas, ¿verdad? Entonces definitivamente el Wicca Leosofía no podría ser igual a la Wicca Gardneriana, ¿verdad? Entonces, la espiritualidad pagana aborda entonces esta existencia de la naturaleza de la deidad y la relación con nosotros mismos. Las prácticas espirituales entre los paganos son bastante variadas e incluyen de todo. Esto ya se los había yo puesto, que es la adivinación, el trabajo con hierbas, la jardinería, los masajes, lo holístico, etc. Un pagano puede incorporar casi cualquier actividad a su vida.
y a su vida, en este caso, espiritual. El paganismo está protegido por la ley en otros países que no es México y que no son Latinoamérica, ¿verdad? La libertad de tener y practicar la religión de tu elección es un sello distintivo de la libertad de los Estados Unidos, así como en otros países, como por ejemplo en España, también ya hay una protección legal, ¿verdad? Y un reconocimiento legal a estas prácticas. Es un derecho del que disfrutan los ciudadanos estadounidenses independientemente de su afiliación como liberal, conservador, demócrata o republicano. El presidente George Bush, un republicano conservador, declaró en un discurso pronunciado en una sesión conjunta en el Congreso el 20 de septiembre del 2001, luego de los ataques terroristas contra los Estados Unidos, que nadie debe ser señalado por un trato injusto o palabras desagradables porque de su origen, por razón de su origen étnica o fe religiosa. También señaló que si los ciudadanos de Estados Unidos pretenden defender sus principios, entonces su primera responsabilidad es vivir de acuerdo con ellos. Fíjense, la congruencia, que eso es algo que concretamente Leusofía siempre está trabajando en sus miembros. Digo, en pupilos realmente estamos con almas jóvenes, con almas bebés, y probablemente el nivel de exigencia y de disciplina es mucho menor que en la otra cofradía que tenemos. La otra cofradía que tenemos es mucho más estricta porque, número uno, se están formando líderes, por lo tanto, debe de haber una congruencia total, ¿verdad? Entre lo que creo y lo que soy y lo que hago y lo que pienso. Y eso no es fácil lograrlo. Por eso es que en Leusofía no hablamos de curso para Wicca o curso para hacer celta o curso, no, no porque el curso es corto y aprendes cosas, pero no hay esa exigencia de, de responsabilidad o de grado de responsabilidad, que efectivamente no debería de ser exclusivo nada más de la filosofía. Todas las religiones tendrían que tener ese grado de disciplina y ese grado de preparación con sus miembros, porque estás representando a un rostro de Dios. Uh-huh. ¿Cuál es el rostro de Dios que hoy por hoy mucha gente tiene del cristianismo o del catolicismo o de otras religiones, en donde precisamente sus seguidores dejan un mal testimonio, ¿verdad? No son totalmente congruentes, por ejemplo, con el amor de Cristo, ¿no? Entonces, esto fue lo que declaró George Bush. El paganismo está protegido en los Estados Unidos bajo la primera enmienda y varias leyes de derechos civiles. Y como mencioné también, no es el caso de Latinoamérica ni es el caso también de México, porque México, como país tercermundista, dijéramos que así como hay muchos temas que están muy atrasados, el tema de la evolución religiosa lo está también. Sin embargo, eso no nos detiene a que los que estamos al frente y los que se están formando, de alguna manera, tengan esa responsabilidad de crecer bajo una estructura, de formarse seriamente y de avanzar tanto que se pueda y tanto que se quiera en estos conocimientos y aportar un granito de arena a la sociedad mientras que siga avanzando el tiempo y en algún momento se abran las leyes a la posibilidad de reconocer y aceptar estas religiones. Lo que podemos decir en México es que se supone que tenemos libre derecho de profesar lo que queramos, ¿verdad? Cualquier tipo de religión la podemos profesar. Sin embargo, no hay un reconocimiento ni una protección a ciencia cierta, ni un conocimiento también en religiones que no sean de origen judeocristiano. Esa es la realidad de México y de varios países, si no es que todos en Latinoamérica. Ahora vamos a pasar a la palabra pagano. La palabra pagano viene de la palabra latina paganus, que significa habitante del campo.
Puede haber sido un término despectivo creado por los habitantes sobre todo de la cristianización, ¿no? De la Iglesia Católica. Y básicamente esta palabra despectiva o que la hicieron despectiva, ¿no? Se refiere a gente vaga, a gente pandillera, a gente hasta hereje también. Igual que de la misma manera, era una palabra que se dirigía o se le podía mencionar a las personas como campesinos sureños. ¿Mm? Debido a que pagano tendía a tener un significado negativo, más tarde se convirtió en un insulto. Entonces, hoy parte del trabajo que también se hace dentro de la Wicca y dentro de diferentes tradiciones de la Wicca es sentirse orgulloso de las raíces, ¿verdad? Sentirse orgulloso de esta parte nativa, esta parte étnica. De hecho, nosotros también por eso invitamos mucho a nuestros miembros a que conozcan sus raíces étnicas, ahí a través de un examen de ADN, que también en mi canal de YouTube hay información acerca de esto, en donde a través de diferentes investigaciones o test que son de herencia, de etnicidad, uno puede conocer sus etnias y eso es la etnicidad es un trabajo de reconexión con tus raíces, pero también es un trabajo de autoconocimiento y es también un trabajo muy, muy bonito de conexión con los ancestros, ¿no? O sea, realmente la etnicidad sirve para muchas cosas, pero es realmente una forma, sobre todo los que estamos involucrados en el neopaganismo, es realmente importante saber nuestro neopaganismo de dónde viene, de dónde son esas etnias, de dónde son esas tradiciones antiguas. Venimos de paganos, venimos de campesinos, venimos de pueblos que muchos son europeos y que de alguna manera lo que nos dejan como herencia es precisamente el legado de una espiritualidad real, una espiritualidad en donde no necesitas ni siquiera un intermediario para conectarte con la divinidad. Y eso es recuperar esa parte de nuestras raíces para entonces reconectar y vivir una espiritualidad sana, sobre todo en estos tiempos en donde la espiritualidad o sobre todo ciertas religiones han hecho de la espiritualidad algo muy tóxico. Uh-huh. Ahora bien, a algunos paganos no les gusta la palabra y es obvio, ¿no? Pues si se convirtió hasta en insulto y usan otros términos para describir su camino, como por ejemplo la religión tradicional africana, espiritualidad nativa, espiritualidad celta, neopaganismo, espiritualidad centrada en la tierra, ¿verdad? Esta espiritualidad tradicional europea, la fe de los ancianos o la antigua religión, ¿verdad? Así es como también muchos han denominado la Wicca y que a lo que les decía, está influenciada por algo antiguo, pero realmente la Wicca es nueva. Uh-huh. Muy bien. Ahora vamos a ver qué hace un pagano. A lo mejor esta clase es un poquito más larga porque sí quiero que abarquemos un buen contenido de lo que es esto tan interesante, pero vamos a ver, por ejemplo, quién es un pagano, ¿no? En el sentido más amplio, el paganismo es un término general que describe una multitud de tradiciones religiosas y espirituales. Multitud, es que ni la eusofía es la única religión neopagana, ni la garneriana, sino que estamos hablando de que hay muchísimas tradiciones neopaganas. Bajo el paraguas del paganismo, que para eso les voy a poner aquí la imagen tan interesante que nos proporciona esta literatura. Vamos a ver aquí. Me gustó mucho este paraguas,
¿verdad? Y les voy a ir describiendo lo que dice. Bajo el paraguas del paganismo, ¿no?, se encuentran tradiciones tan diversas, ¿verdad?, como el chamanismo, el asatru, las tradiciones eclécticas, las tradiciones familiares, el tradicionalismo celta, el druidismo, que en realidad es neodruidismo, la estregonería, la santería, el vudú, la magia ceremonial, los solitarios, las tradiciones misteriosas, etcétera, así como una amplia variedad de caminos combinados como judeopaganismo, cristopaganismo, paganismo budista o paganismo oriental. Estas tradiciones, si bien abarcan muchos siglos y culturas, comparten al menos una de varias características. Por ejemplo, son indígenas. Están centrados en la tierra, contienen elementos mágicos, reconocen deidades masculinas y femeninas y fueron suprimidas o erradicadas por otra religión, o enfatizan una conexión con y respeto por el mundo natural. El paganismo es un término amplio que actúa como un paraguas bajo el cual muchas tradiciones diferentes encuentran un hogar. Entonces, ¿eres wicano o eres pagano, neopagano? Esto es como preguntar, entonces, ¿eres bautista o eres cristiano? Los wicanos son paganos, pero no todos los paganos siguen un camino wicano, ¿sí? De la misma manera que los bautistas son cristianos, pero no todos los cristianos son bautistas. Entonces, vamos a ver, vamos a explorar algunas de las tradiciones, que son algunas, repito, hay muchísimas, muchísimas tradiciones, son algunas de las que podemos encontrar bajo la luz y el reflector y el paraguas del paganismo, ¿sí? Por ejemplo, Wicca es, probablemente, para muchos, Wicca la mencionan como tradición, ¿sí? La realidad es que yo creo que Wicca es la religión y de la Wicca se derivan varias tradiciones, porque una tradición es como una adaptación de algo. Por ejemplo, la Wicca tiene Wicca gardneriana, tiene Wicca alejandrina, tiene Wicca faeri, ¿sí me explico? Entonces, en realidad, el núcleo central sería la Wicca y las derivaciones serían en todo caso las tradiciones. Entonces, concretamente la Wicca, si la encontramos en algunos textos como tradición, nos va a decir que es la que más, como la religión más grande a nivel neopaganismo. ¿Sí? Casi la mitad de todos los paganos son wicanos. Los wicanos siguen un calendario centrado en la tierra de 8 festividades del año y creen que la deidad se manifiesta tanto en forma masculina como en forma femenina, denominado Dios y diosa. La ética principal de la Wicca es haz lo que quieras mientras no dañes a nadie. Ahora bien, la Wicca gardneriana es el nombre que se le da a la rama de la Wicca que fue iniciada precisamente por Gerald Gardner en 1939. La Wicca alejandrina es una adaptación de la Wicca gardneriana, pero aquí fue fundada por Alex y Maxine Sanders en 1960, y lo que hizo pues fue añadir entrenamientos más jerárquicos, ¿verdad? Y también en cierta forma añadió algunos puntos interesantes, como por ejemplo el estudio de la cábala a su formación o a su estudio, a su práctica religiosa. La Wicca diánica, a pesar de que está centrada en la diosa Diana, debo de aclarar también que es una forma de Wicca totalmente distinta de lo que es el culto original de la diosa Diana, que este culto nació en Italia, ¿sí? Aquí también debo mencionar esto porque el único grupo, por lo menos en México, que conoce concretamente el culto original, un culto del cual estamos hablando de hace más de 1000 años, que se centró precisamente en Italia, es Leusofía, ¿sí? Leusofía tiene como su
patrona principal a la diosa Diana y a su consorte Dianos. Ajá. Pero ese culto es un culto sumamente poderoso, es un culto muy fuerte que solamente se transmite a través de iniciaciones. Ese solamente nosotros lo vamos mostrando en lo que es o sea, el culto como tal original, se muestra a la cofradía el llamado de la diosa y se lleva un proceso bastante fuerte y bastante intenso también de espiritualidad sobre todo, de honestidad espiritual sobre todo, que no tiene que ver con la Wicca diánica, ¿sí? La Wicca diánica únicamente tomó el arquetipo de la diosa Diana como estandarte, pero no tiene el culto original de la diosa Diana, que eso ni siquiera es wiccano para pronto, ¿sí? Entonces, los grupos diánicos, para empezar, son grupos muy centrados en el feminismo, ¿verdad? Que no, muchas veces ni siquiera aceptan a varones en su núcleo. Entonces, de alguna forma es la manera en cómo esta tradición trabaja y cómo ha crecido y cómo también pues, se ha consolidado la Wicca diana. Hay otros como Ada Wicca, donde se practica el conocimiento faeri de la Wicca, los espíritus de la naturaleza, la estregonería, que está, concretamente la estregonería fue una recuperación también de un linaje familiar que dio a conocer Raven Grimassi. Ajá. Raven Grimassi es el, dijéramos, el fundador y el líder, que es mi gata que anda como loca. El fundador, Raven Grimassi es el fundador de la estregonería o de la Wicca de estregonería en Estados Unidos, donde él lo que hizo fue que recuperó sus tradiciones familiares porque él es de nacionalidad italoamericana. Ajá. Entonces, recupera sus tradiciones e investiga y toma también las investigaciones de Charles Leland, que seguramente quienes han tenido un poquito más de conocimiento de la Wicca, habrán leído la información de Charles Leland. Entonces él recupera las prácticas étnicas de su familia, recupera también las partes de investigación de Charles Leland y recupera también algunas tradiciones que investigó directamente en Italia. Entonces forma la estregonería o lo que es la Wicca estregonería en América, ¿sí? Y de ahí se forma como esta nueva corriente o en esta nueva tradición basada en esto que les menciono, y de hecho él también hizo su propia tradición que es Ashby Willom y de la cual yo soy iniciada directamente de ellos. Entonces, Leux Sofía también tiene un linaje por esa línea de la estregonería y esa parte de prácticas nativas de la estrega, ¿sí? Que es brujería italiana. Ajá. Justamente ahorita estamos promoviendo un taller que acabo de crear en donde lo que hice fue tomar eh, temas que son aptos para todo el público porque la estregonería también es algo que se debe de estudiar a profundidad, pero hay cosas que se pueden aplicar de una manera sencilla y de una manera poderosa también a la vida diaria, a la espiritualidad de la vida diaria. Es un taller que vamos a inaugurar precisamente en Sowen, pero que es un taller que vamos a estar llevando a diferentes lugares. Por ejemplo, en la Ciudad de México en diciembre vamos a estar impartiendo ese taller también presencial. Y ya después probablemente se abra una versión en línea, ¿no? No sé cuándo, pero a lo mejor se llega a abrir una versión en línea el otro año o el siguiente, o se seguirá teniendo principalmente esta impartición presencial. Pero bueno, en la estrega o en la estregonería se enfatiza el conocimiento de la brujería italiana, ¿verdad? Y ya les platiqué también, sobre todo en América, quién fue el fundador. El chamanismo, que también hay diferentes prácticas y denominaciones
del chamanismo. El chamanismo está centrado en los viajes chamánicos, en el trance, y en el caso de nosotros, el tipo de chamanismo que manejamos es un chamanismo consciente, es decir, es un chamanismo en el cual la persona trabaja su propio proceso. Justamente creamos 3 talleres de prácticas chamánicas de origen celta, ¿sí? Ese es como que el enfoque, ¿verdad? Y en estas prácticas realmente lo que se busca es la conexión con la naturaleza, ¿verdad? El despertar espiritual. eh, pero hay wiccanos o tradiciones wiccanas que se centran también como una wicca chamánica, ¿no? Y que ya lo llevarán dependiendo del conocimiento o de las raíces que posea. Asatru, que es uno de los más conocidos y que honestamente en México, como muchas tradiciones que se han fundado, no son el Asatru original, y además eh, es realmente lamentable que se pueda autodenominar o se pueda tomar una tradición cuando no existe un linaje, ¿sí? Realmente no lo hay. Sin embargo, el asato original nació en Islandia y se ha movido y se ha extendido a lo largo del mundo, pero quien realmente se considere asatru tendría en todo caso que tener un linaje o étnico o formativo o iniciático con Islandia. ¿Mm? Étnicamente, por ejemplo, yo estoy ligada por ADN a estas zonas, tanto Escandinavia como Islandia también. Y sin embargo, el asatru no es una tradición con la cual yo haya compaginado, ¿no? Realmente las prácticas originales y nativas de Escandinavia son muchísimo más fuertes, más poderosas, más interesantes también, más bonitas en cuanto a historia, que la recopilación que se hizo con el asatru. Sin embargo, el asatru es una de las tradiciones que también se ha extendido mucho, pero que muchas veces tampoco es a través de un linaje. Pero existe. También eso hay que tomar. Se supone que se centra en las deidades nórdicas, germánicas e islandesas. El ecléctico es el que hace un chilaquil y revuelve de todo, ¿verdad? A lo mejor hasta sin ningún propósito, simplemente dice, a mí me interesa esto, me interesa aquello, me interesa aquí, y entonces empiezan a formar sus tradiciones eclécticas. Las tradiciones familiares, pues son las hereditarias, las que vienen del linaje directo de la familia. El tradicionalismo celta es las que se apegan precisamente a alguna línea, que de hecho también aquí hay otro punto. Por celta muchas veces y por druidas muchas veces las personas toman como referencia nada más al celtismo irlandés, porque es el que más ha destacado, sobre todo de los últimos años para acá. Pero los celtas irlandeses también ya son una derivación y una adaptación. Ajá. En realidad, el celta es el galo, ¿sí? Es el de la Galia, y ese no está en Irlanda. Claro está que hubo migraciones y ya hubo combinaciones y ya hubo mezclas y ya hubo un nuevo celtismo. Se parecen, ¿eh? Prácticamente todos se parecen, pero originalmente la trayectoria es la Galia, posteriormente la península ibérica y posteriormente Irlanda y Gran Bretaña. Ajá. Entonces, también ahí luego hay una confusión porque creemos que efectivamente ahí nació el celta y ahí nació el druida, pero no, esas ya fueron migraciones. Eh, el druidismo es una tradición de renacimiento que intenta recrear el sistema druídico y que puede combinarse o no con el tradicionalismo celta, o sea que pueden ir de la mano ambos. La santería o vudú, estas son tradiciones que se desarrollan entre los africanos, especialmente los seguidores de la religión yoruba, que luego se extienden a América Central y del Sur. El vudú tiene su sede en Haití, la santería en América Central, América del Sur, Puerto Rico y algunas partes de América del Norte. Ahora,
Isaac Bonewitz describe la santería y el vudú como tradiciones mesopaganas. Muchos de los paganos que se conocen, aunque no todos, combinan aspectos de la santería y el vudú y el yoruba en su espiritualidad. Están conectados étnicamente con estas culturas y con frecuencia nos han dicho que su estudio de estas religiones mesopaganas los acerca a sus creencias culturales y a sus orígenes. A final de cuentas, el nosotros estar involucrados en este tipo de conocimiento y en el paganismo tiene que ver también con una reconexión con la espiritualidad, sí, pero también con una reconexión étnica y una reconexión ancestral. Está también la magia ceremonial. Esto describe tradiciones que generalmente involucran rituales precisos, palabras y herramientas. Estos escritos se basan en la influencia de Aleister Crowley y de la Orden de la Golden Dawn, que es una orden ocultista o que también se conoce como el amanecer dorado. Las tradiciones misteriosas, estas tradiciones paganas incluyen aquellos que estudian las antiguas tradiciones del misterio griegas, romanas o egipcias, en particular las practicadas entre hace 3 y 5.000 años. El solitario es un término que adoptó la Wicca para definir a las personas que practican solos, que no están involucrados en ningún grupo, que no tienen ninguna dirección, que lo único que hacen son leer libros, sin importar la tradición, y vivir en todo caso una adaptación personal de lo que es la Wicca. Esos serían en caso los solitarios. Muy bien. ¿Cuántos paganos hay? Realmente no hay una estadística, no hay un censo probablemente de cuántos paganos hay. Sin embargo, sí se cree que hay, a partir del renacimiento del neopaganismo con Gerald Gardner y con su libro Brujería Hoy, hubo un resurgimiento fuerte, ¿verdad? Y comenzó a tener un crecimiento bastante respetado y considerable, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos es donde se considera que hay mayor número de personas, de practicantes de paganismo, ¿sí? Y tiene, por supuesto, un avance bastante amplio, ¿sí? Uno de los primeros estudios académicos del paganismo fue realizado por Marcello Truzzi en 1972. En ese momento estimó que los wiccanos, en general, eran 3.000 en los Estados Unidos, pero no proporcionó datos sobre el número total de paganos. Con base en datos recopilados a mediados de la década de 1980, los académicos religiosos a principios de la década de 1990 estimaron que el número de paganos en los Estados Unidos era aproximadamente de 300.000, una tasa de crecimiento bastante notable en una década. Entonces, está creciendo, sí, nos estamos expandiendo, sí, se ha expandido más rápido y más fuerte en otros países, sí. Y en México, realmente todavía yo considero que estamos en una fase muy experimental porque todavía hay grupos que realmente no son, no es la Wicca, ni no son tradiciones, ¿no? Sino más bien son aficionados. Realmente en México todavía hay mucho aficionado y ahí es donde entra mucho también la labor y el trabajo que hacemos en Leusofía, porque somos una tradición que cumple realmente con un estándar de calidad a nivel europeo y a nivel americano, estadounidense, eh, a diferencia de muchos grupos que existen en México, ¿no? Y que realmente, desgraciadamente, hacen perder tiempo, dinero y esfuerzo a las personas que están buscando una honesta y sincera reconexión ancestral, espiritual y hasta étnica. Muy bien. Vamos a ver rápidamente otro tema que tiene que ver con esta parte. Probablemente esta parte la vamos a continuar viendo en la siguiente clase. Lo único que quiero que nos centremos es en conocer
esto, ¿sí? Vamos a hablar de cada uno de ellos, sí, en nuestra siguiente clase para nuestro módulo 2, pero quiero que se centren en algo importante que es en lo que prácticamente los paganos hacen y cuándo lo hacen. ¿Cuál es la raíz, la base, la práctica del crecimiento espiritual de los neopaganos, ¿sí? Que es lo que también se llama como una religión centrada en la tierra. Esto es lo que se conoce en la Wicca como la rueda del año, los 8 festivales, los 8 sabbats, las 8 tregendas para Italia, ¿verdad? Este ciclo, ¿verdad? O este círculo que cada año vivimos, cada año estamos repitiendo y renovando, ¿verdad? Es lo que se conoce como la rueda del año. Tiene su principio y su final en Samhain, que es también llamada la fiesta de las sombras. Y tiene su comienzo formal en Yol, que es precisamente una época y una festividad escandinava originalmente. Son 8 celebraciones llamadas o días de descanso, llamadas sabbats también. Sabbat significa un día reservado para el descanso y la adoración. 8 días festivos religiosos, 8 días feriados, 8 días en que la mayoría de los paganos nos centramos en la potencia de nuestra espiritualidad, ¿sí? La celebración pagana de la rueda del año, hoy por hoy se tiene que ver desde una perspectiva psicoespiritual, ¿sí? Es decir, cada una de estas 8 festividades, que de hecho aquí están los nombres y las fechas, sobre todo centradas, sobre todo las fechas están centradas en el calendario wicano, ¿sí? Nosotros, Leuxofía, a partir de hace 2 años para acá, estamos empezando a alinearnos a las fechas celtas. Esto quiere decir que no siempre van a caer en las mismas fechas. Sin embargo, la Wicca sí establece ya unas fechas fijas, que son las que vamos a ver aquí. Por ejemplo, aquí donde dice el portal de los ancestros, pusimos una deidad muy representativa de esta festividad, que es la diosa Hécate. Es un aspecto diferente de la diosa Diana. Y bueno, tiene una palabra que es yo soy, porque la psicoespiritualidad de esta temporada tiene que ver con descubrir tus verdaderas raíces y tu verdadera esencia, ¿verdad? También para nosotros dentro de Leusofía es conocido Samhain como la fiesta de las sombras, y la fecha que cada año se celebra por excelencia en la Wicca y casi en cualquier denominación o tradición de la Wicca es 31 de octubre, 1 de noviembre, que son las mismas fechas que se toman aquí en México como la festividad de Todos Santos o Halloween también, ¿verdad? Sin embargo, en el calendario celta es diferente. Por ejemplo, este año Samhain para nosotros va a ser a finales del mes de noviembre, dentro de lo que es el 19, 20 y 21 de noviembre, ¿verdad? Entonces, el calendario celta a nivel étnico, con una historia de hace más de 6,000 años, tiene una forma de identificar cuándo es el día y cuándo se toma como tal ese día. Y de hecho, este cambio en Leuxofía surgió a raíz de que cuando comenzó la pandemia tuvimos una celebración que fue Beltane, o también conocido como el Día de Diana, dentro de nuestras tradiciones. Tuvimos un primer sábado en línea, ¿verdad? Y tuvimos una manifestación de la diosa que inclusive quedó grabada, ¿sí?
La tenemos también en YouTube, ese fragmento de cuando estábamos nosotros dando la liturgia, de repente se manifestó. ¿Qué hicimos diferente ese día? Lo que hicimos diferente es que lo celebramos el día que tocaba la festividad de Beltane, pero celta, que fue, si mal no me recuerdo, creo que fue 6 o 7 de mayo. Normalmente en la Wicca es el 30 de abril o 1 de mayo. Eso fue lo que hicimos diferente y eso para nosotros fue un indicativo de que teníamos que celebrar la rueda del año bajo el calendario celta. Y así fue como se movió. Sin embargo, prácticamente la rueda del año en cualquier libro de Wicca que ustedes lean, lo van a encontrar con estas fechas. Samhain, 31 de octubre, 1 de noviembre. Yol, 21 de diciembre. Nosotros lo llamamos Lupercus, también, esta festividad, pero muchos wiccanos lo llaman Imbolc. El 2 de febrero, 1 o 2 de febrero. Ostara, o el equinoccio de primavera, el 21 de marzo. Beltane, o el día de Diana, que para nosotros también es día de Diana, 30 de abril, 1 de mayo. Lita, el 21 de junio. Cornucopia, el 1 de agosto. Mabon, el 21 de septiembre. Y finalmente, y nuevamente, Samhain, o la fiesta de las sombras, 31 de octubre, 1 de noviembre. Entonces, ahorita prácticamente todas las tradiciones de Wicca celebran bajo este calendario lo que es la rueda del año, ¿sí? Ese es lo primero que nosotros tenemos que entender, que la práctica neopagana se centra principalmente en la transformación del ser a través de la rueda del año. Pero para que exista una transformación del ser, necesitamos entender el concepto psicoespiritual que tiene cada uno de estos portales, 8 portales que se abren durante esta rueda del año, en los cuales nosotros tenemos importantes momentos de energía para poder trabajar nuestro despertar. En eso se centra realmente la práctica pagana, además de que no solo la rueda del año son las prácticas de lo que hacemos, sino que también son los esbats, que son las lunas llenas, o las lunas nuevas también, y lo que son los ritos de paso, ¿sí? Pero todo esto lo vamos a profundizar en la siguiente clase. Por ahora nos vamos a quedar hasta aquí. Voy a regresar con esta lámina la siguiente sesión, ya que estemos en módulo 2. Y por lo pronto me gustaría que se quedaran con los conceptos básicos que aquí se mencionan de cada uno de las fechas, ¿verdad? De los festejos, de las celebraciones. Ahorita, por ejemplo, estamos en la segunda cosecha, la acción de gracias, que corresponde a Mabon, pero ya vamos a llegar a Samhain en noviembre, que corresponde a la tercera cosecha, y que es cuando estamos directo en conexión al portal de los ancestros. ¿Ok? Muy bien, pues hasta aquí nos quedamos. Muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente clase.